Bienvenidos, es un gusto saludarlos nuevamente, darles la bienvenida a Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo, justo después de nuestra emisión central de Noticias Caracol Primero la Gente. Hemos estado hablando estos días pasados, ha sido la noticia la última semana, la crisis entre Estados Unidos y Colombia por cuenta de ese enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Donald Trump, que generó una serie de sanciones que hasta ahora se están normalizando. Pero a la par de esto ha venido pasando otro factor fundamental en esta relación, que es esa suspensión de ayuda. No es un tema con Colombia, es una decisión del Departamento de Estado, del secretario Marco Rubio, a nivel general, que ha dicho que los Estados Unidos no están para regalar su plata de los impuestos a otros países, y por cuenta de eso suspendieron las ayudas extranjeras, o al exterior más bien, a diferentes países a excepción de Israel y Egipto. Ese es nuestro tema de hoy, porque Colombia ya siente los coletazos, no solo en el tema de programas que tienen que ver con la implementación del acuerdo de paz, programas en territorio, incluso en el tema militar también. Y para analizar este tema, analizar a fondo qué es lo que pasa y cómo se vería afectado nuestro país, saludo a esta hora en Sala de Prensa a Julio Londoño, es ex canciller, ex embajador, quizás el hombre que más dignidades diplomáticas ha ocupado en nuestro país. Doctor Londoño, como siempre, un gusto. Cordial saludo para usted y su audiencia, mi querida amiga. Igualmente, bienvenido. Y también nos acompaña el profesor Carlos Patiño, internacionalista, experto en este tema de aquí de la casa. Profesor Patiño, como siempre, un gusto tenerlo aquí en Sala de Prensa. María Camila, muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Bueno, arranquemos explicando este berenjenal, que hay que separarlo de la crisis, ¿verdad? Sí, yo tengo la impresión que la decisión del gobierno de los Estados Unidos es un reflejo de lo que había dicho el señor Trump durante la campaña. Y no solamente durante la campaña, sino fuera presidente electo de los Estados Unidos. Volver a los Estados Unidos como una gran potencia y decir que América para los americanos en alguna forma. Entonces yo creo que eso es parte de esa estrategia general y de esa política general que afecta a muchísimos países, en diferentes formas, porque nosotros tenemos naturalmente una cooperación importante y una dependencia, desafortunadamente, de carácter económico con los Estados Unidos. Claro, profesor Patiño, lo escucho. Su primera impresión o su explicación a los usuarios sobre este tema. Mire, hay que tener claro, y en eso coincido creo que en términos generales con el canciller Londoño, la rueda de prensa que el presidente electo Donald Trump dio el día 7 de enero en su residencia de Mar-a-Lago, en la Florida, en la que planteó claramente lo que algunos analistas han denominado la doctrina Mar-a-Lago, donde demostró que tenía una intención clara de un expansionismo sobre Groenlandia, Panamá y Canadá, algo que ningún presidente de los Estados Unidos decía de manera explícita desde la presidencia de Theodore Roosevelt a inicios del siglo XX, y adicionalmente planteó asuntos muy concretos como el asunto de declarar los carteles de droga mexicanos grupos terroristas, militarizar la frontera sur de los Estados Unidos y en especial el problema de los migrantes. Y esto lo ha hecho de manera abierta y constante, de una forma, pues digamos, muy clara y muy directa, y en esto creo que Colombia se equivocó en el manejo de este tema, mucho más cuando uno mira el antecedente del año 2024, en el que durante el gobierno de Biden más de 14.000 migrantes ilegales colombianos fueron deportados de nuevo a Colombia, y sin embargo se crea una crisis en el momento en que era más delicado, más difícil, y para el gobierno de Donald Trump Colombia se volvió un experimento importante de mostrar a nivel internacional, como lo informaron los mismos medios norteamericanos desde el lunes, y como lo mismo lo han demostrado miembros del gobierno de Donald Trump, que la crisis con Colombia ha sido ejemplarizante o sirve de elemento ejemplarizante, sobre todo para Dinamarca y para la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Claro. Doctor Londoño, antes de analizar cómo esta suspensión temporal hasta el momento de la ayuda afecta a Colombia, analicemos la decisión del gobierno de los Estados Unidos. Para muchos tiene sentido, porque tengo entendido que son más de casi 70 millones de dólares que invierte en esta ayuda a países
en el exterior, y pues lo que está diciendo el presidente Trump y su secretario de Estado es America First, los americanos primero, y tenemos que reevaluar el uso de esos recursos. Sí, eso es cierto, pero le cuento que yo jamás había visto que el gobierno de los Estados Unidos adoptara unas medidas como las que ha adoptado con Colombia en 200 años. Ni siquiera en el año de 1903, como señalaba mi colega en la época del gran garrote de Theodore Roosevelt. Es más, las acciones que se han llevado a efecto frente a Nicaragua y a Venezuela han sido acciones o sanciones personalizadas, digámoslo así. En el caso de Colombia, las decisiones que se tomó, que naturalmente coincido que estaba sentando un presidente, afectan a millones de colombianos. Entonces, es una cosa que no tiene precedentes. Yo nunca he visto una cosa parecida. A mí mismo me ha tocado en muchas oportunidades enfrentar a los Estados Unidos en crisis muy complicadas, pero se han manejado en una forma especial. Pero esto, pues, no tiene precedentes. No voy a analizar, porque no era del caso, como tú decías, los antecedentes y las causas de eso en este momento, pero de todas maneras creo que unas acciones como las que tomó el gobierno de los Estados Unidos frente a Colombia no tienen precedentes. No tienen precedentes en el continente. Yo nunca he visto una cosa parecida y obviamente aprovechó la coyuntura de una respuesta y una actitud que tomó el presidente de Colombia para sentar un precedente frente a América Latina y otros estados. Claro, y es que, profesor Patiño, esto que dice el doctor Londoño es fundamental, porque incluso dicen que ni en la época del expresidente Samper, cuando vinieron esas sanciones por el tema del narcotráfico, de incluso quitarle la visa a él, a su gabinete, de duras sanciones, la interlocución e incluso la ayuda en ciertos frentes para combatir problemáticas en el país, pues continuaba de una manera en la que se sentía y no se tenía esta percepción de castigo, sí, puntualmente a Colombia, pero mire que esto es generalizado. Y como dice el doctor Londoño, hay que tener claro que es que estamos frente a una situación sin precedentes de la forma de actuar de Estados Unidos. Primero, las relaciones bilaterales con Colombia, que ya tienen más de 200 años de establecidas. Este es quizás el momento más duro, incluso por encima de la pérdida de Panamá, que entre otras fue resarcido por una compensación económica en la década de 1920, ya se podría decir si generosa o no, pero fue una compensación económica y una serie de mantener el diálogo diplomático y el canal abierto de forma permanente. Lo que tú citas frente al periodo Samper también fue un momento de crisis muy importante, pero nunca vimos un cierre tan contundente como el que estamos viendo en este momento. Incluso habría que decir, hay que resaltar la noticia del día de hoy, que adicionalmente de los miles de colombianos que se han quedado sin la posibilidad de acceder a una visa, por lo menos temporalmente, para ingresar a los Estados Unidos, pues la afectación, por ejemplo, en el plano militar es muy importante, porque Colombia tiene un número importante de equipamientos militares que son de origen norteamericano, como los helicópteros y otra serie de equipamientos que son claves para el mantenimiento de Colombia, entre ellos los radares y otra serie de elementos que son fundamentales, mucho más en el momento clave de la crisis tan seria, una de las más importantes que Colombia está viviendo en el Catatumbo, de las más importantes en las últimas décadas, y esto entra dentro de esa misma condición. Ahora, yo quiero subrayar, y es que este asunto Trump, como lo hemos visto en las tres referencias que ha hecho al caso colombiano, lo está utilizando como una bandera, como una acción punitiva contra otros gobiernos. Y esto explica, por ejemplo, que el gobierno de Claudia Sheinbaum en México haya sido muy prudente en la forma en que lleva estas amenazas y estas posibles sanciones con las que Trump ha amenazado a México. Lo mismo ha hecho Brasil con el presidente Lula da Silva, y es que el manejo ha sido mucho más cauteloso, y también incluso por canales diplomáticos, no por ello sin dejar de protestar por lo que consideran son indignidades o condiciones no aceptables para los brasileños que son deportados. En este contexto, creo que ha habido una serie de malos manejos de errores, e incluso la manera como funcionarios del gobierno colombiano califican esta crisis como impasse. Creo que es mucho más que un impasse, creo que es una crisis bastante seria.
Doctor Londoño, lo veo asintiendo. ¿Usted quiere agregar algo sobre lo que está diciendo el profesor Patiño? Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Patiño, totalmente de acuerdo. Yo creo que tengo una impresión personal. Llevo muchos años en la política exterior colombiana. La política exterior colombiana no se puede manejar a base de X o de Twitter, como se llame. Eso no puede ser. La política exterior de un Estado no se puede manejar así. Ni en la madrugada, en un impronto o jugando golf. Ninguna de las dos formas se puede manejar la política exterior. Además, la política exterior no puede ser personalizada. Si depende de la antipatía o de la simpatía que tenga un jefe de Estado con otro, no se puede manejar así porque tiene todo un país en las espaldas. Está comprometiendo todo a un Estado. Entonces son dos prácticas absolutamente funestas a mi juicio, que en el caso de Colombia desafortunadamente nos tomaron como ejemplo en un momento determinado para sentar un precedente, como se ha dicho, frente a América Latina y otros estados. Profesor Patiño, ahora sí metámonos a analizar los efectos de la suspensión de esta ayuda de Estados Unidos a Colombia. Dicen que son 90 días para analizar cuáles serán los proyectos o los programas prioritarios, los que permanecen, y que no se tocaría el tema de ayudas humanitarias. ¿Qué tan dependientes somos? ¿Cómo nos afectaría que, digamos, corten la llave, apaguen la llave en lo que tiene que ver con el tema militar y el tema incluso de implementación del acuerdo de paz, entre otros factores? Pues, María Camila, arranquemos por un hecho que es fundamental, y es que económicamente Colombia tiene una relación muy estrecha con los Estados Unidos, y gran parte del ingreso de Colombia proviene de los Estados Unidos. Un ingreso que tiene que ver con las exportaciones colombianas, que han sido altamente beneficiosos para la economía nacional, incluso más allá de lo que Estados Unidos pueda, digamos, percibir o no. Y aquí habría que recordar que es que las exportaciones de Colombia hacia los Estados Unidos en la economía norteamericana representan menos del 1% de lo que Estados Unidos compra mundialmente, mientras que para Colombia esto es un porcentaje que está por encima del 25 al 30% del ingreso nacional, más el 3% que suponen las remesas que los migrantes mensualmente mandan a Colombia. Algo muy difícilmente reemplazable para la economía colombiana, mucho más en el actual manejo de la crisis, de la situación económica y de la crisis económica en la que se ha inducido a la situación del país en este momento, que es bastante crítica, y frente a la crisis del presupuesto nacional, que es una crisis también mal planteada y mal llevada a cabo. Esto, los recortes y las revisiones de las ayudas norteamericanas a Colombia, pues tienen afectaciones muy amplias y muy severas, desde los aportes al proceso de paz, entre otros junto a la Jurisdicción Especial de Paz, hasta asuntos que tienen que ver con ayuda humanitaria, lo que hace el USAID en Colombia, que es fundamental, pero también asuntos que tienen que ver como, por ejemplo, la ayuda militar, que para Colombia es absolutamente básica, mucho más en un momento tan crítico como el actual, donde se han desvinculado del Ejército Nacional más de 70.000 tropas, y donde además se han recortado las capacidades de las unidades de inteligencia y contrainteligencia militar e incluso policial, y donde la necesaria cooperación e inteligencia de los Estados Unidos para Colombia es sustancial por temas de seguridad nacional. Y creo que aquí estamos jugando con cosas mucho más de fondo de lo que se ve por encima de los migrantes, que obviamente lamentamos mucho la situación en la que los migrantes son deportados, pero estamos hablando de asuntos muy serios como seguridad nacional, estabilidad del Estado o estabilidad de la economía. Sí, es que mire, doctor Londoño, que eso que menciona el profesor Patiño no es para nada menor, y radiografía de eso es la que podíamos hacer hoy, un poco hablando con la gente de la embajada y de USAID, que mencionaba el profesor Patiño. ¿Sabe qué nos dijeron? Que no iban a dar declaraciones, y la gente asociada a los programas como Ideas para la Paz nos dijo: estamos temerosos de lo que pueda pasar, pero ni siquiera la gente en Colombia, o más bien los representantes del gobierno norteamericano en Colombia, saben por dónde empezar a mirar y recortar, porque simplemente les van a dar una cifra y van a tener que mirar qué programas dejan en pie y cuáles no. Y para eso tiene que llegar el nuevo embajador, es decir, el panorama podría ser, perdón la expresión, catastrófico para temas que llevan muchos años avanzando, especialmente en las regiones. Yo creo que no obstante la amistad y la relación cordial
que hemos tenido con los Estados Unidos, hemos sido un aliado y un amigo de los Estados Unidos durante muchas décadas, vamos a quedar en una situación muy complicada. Vamos a quedar en la mira de los Estados Unidos, vamos a estar en una especie de espada de Damocles. Esa es mi impresión. Eso a todos los colombianos nos afecta. No puede ser que dependamos en un momento determinado de lo que digan los Estados Unidos, si nos portamos bien o no nos portamos bien, o si nos portamos mal o no nos portamos mal. Colombia, vuelvo a repetir, ha enfrentado muchas veces a los Estados Unidos en diferentes formas, en situaciones mucho más complicadas, mucho más difíciles, pero lo ha hecho de una forma clara, por los canales diplomáticos, y ha merecido incluso en un momento determinado, como a mí me consta, el reconocimiento de los mismos Estados Unidos. No se le olvide a usted que durante la presidencia del presidente Bush padre, resolvió mandar a la flota norteamericana a bloquear las costas de Colombia, entre otras cosas. Siempre se han manejado las cosas de una forma adecuada. Ahora nos están tratando de poner entre la espada y la pared y viendo a ver si nos manejamos bien o no nos manejamos bien. Y que los Estados Unidos podrán tomar o no las medidas que consideren del caso. Y quedamos nosotros en primera fila. Naturalmente que toda la comunidad internacional está en esas, pero nosotros, después de los hechos presentados, vamos a quedar en primera fila. Eso es una cosa que yo creo que afecta a todos los colombianos emocionalmente, más que todo. Claro, y es que, profesor Patiño, mire que nos guste o no, resultamos afectados y la dependencia es algo que no va a cambiar de la noche a la mañana. ¿Cómo podría Colombia de manera inteligente enfrentar lo que mencionaba el doctor Londoño? Es decir, literalmente él usa la palabra que me parece fuerte, pero que es totalmente válida y aplicable: enfrentar a los Estados Unidos, hacerse sentir, pero de manera diplomática y estratégica. Es que yo debo decir que yo no he sido diplomático, pero uno de los asuntos claves en las relaciones internacionales es la cabeza fría y la capacidad de llevar las condiciones y las relaciones internacionales, mucho más cuando Colombia es un país que no está dentro del grupo de los países que son preponderantes en la política internacional, y esto le implica ser mucho más inteligente y mucho más cauteloso de la manera en que se expresa, y obviamente cuando manifiestan expresiones o condiciones que son retadoras frente a los Estados Unidos, como la expresión túmbeme o derróqueme o cosas parecidas, que son retadoras en esas condiciones, o insultos o cosas desde esta perspectiva. No solo los Estados Unidos, sino ningún Estado que tenga algún grado de poder y representatividad lo va a aceptar. Y de hecho esto se vio en el caso cuando Colombia pidió una cumbre extraordinaria de la CELAC para tratar ese tema con un cierto tono de confrontacional a la política de Trump, y el conjunto de los estados de América Latina y el Caribe prácticamente no aceptaron, no hubo quórum para plantear esta condición. Esto requiere repensar realmente en qué condición estamos, y por eso decía ahora, pensarla además con claridad y ejecutar con una cabeza fría muy seria todo este asunto de cómo se establecen las relaciones. De hecho, habría que recordar que aquí hay un pequeño detalle, y es que la renuncia, la salida definitiva del hoy ex canciller Gilberto Murillo estaba prevista para el 31 de enero y se adelantó, y de forma tal que lo que se ha ido revelando es que además en los entresijos de esta seria crisis hay una serie de información que aún no tenemos, pero que ha sido manejada con bastante ligereza por parte de Colombia y con mucha dureza por parte de los Estados Unidos, que sabe que tiene como digamos, obtener mayores prebendas de parte de Colombia. Algo que realmente es muy inaudito, entre otras razones, porque si lo miramos geopolíticamente, con la frontera colombo-venezolana es parte de la frontera geopolítica del mundo entre Rusia y los Estados Unidos. Y esto pues nos pone en una situación realmente de incertidumbre y desconcierto, hasta el punto que han tenido que ser convocados políticos, líderes y empresarios de diversas corrientes de Colombia para generar una interlocución activa con los Estados Unidos. Exacto, la actividad seguirá, doctor Londoño, ahora con la nueva canciller. Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia van más allá de una suspensión, de una ayuda, de una crisis que acabamos de vivir muy fuerte. Yo tengo que decir objetivamente dos cosas. Veo, la señora nueva ministra de Relaciones Exteriores no tiene experiencia en relaciones internacionales, eso lo sabe todo el mundo. Pero se deben abonar dos cosas. La primera, que dio un paso que no tiene precedentes en el gobierno actual,
en cualquier ramo, no solamente en la política exterior, sino consultó con los líderes de la oposición, habló con el expresidente Álvaro Uribe. Que el presidente haya hecho o no ha hecho es otra cosa, pero dio ese paso, cosa que no es fácil en una situación de estas características. Por otra parte, la ministra parece que ha designado o va a designar como viceministro de Relaciones Exteriores a uno de los funcionarios de carrera más competentes que tiene el país y más conocedor de la política con los Estados Unidos. El doctor Ávila es un embajador de carrera que en la práctica ha manejado la embajada de Colombia en Washington, a pesar de tener el título de embajador, pero no siendo el embajador titular, ha manejado durante por lo menos 3 embajadores. Entonces, ese es un buen síntoma. No se ha colocado en un momento determinado una persona del partido o amiga del presidente o algo. Creo que ese es un buen paso. Vamos a ver qué sigue de aquí en adelante. Profesor Patiño, ¿podría esa intención de dar mejor manejo a pesar de la inexperiencia de la nueva canciller cambiar en algo el tema de la reducción de ayuda? ¿Eso puede tener algún efecto? Porque pareciera que ya todo está cantado. Pues María Camila, no, yo creo que hay que dar un margen de espera a ver qué va a suceder. Yo coincido con el canciller Londoño frente a que el problema no es de experiencia no es o de falta de experiencia, porque podríamos referirnos a otros casos muy complejos también en la historia de la Cancillería colombiana, donde sido nombrados ministros de Relaciones Exteriores, personas que carecían de un conocimiento completo y absoluto de las relaciones internacionales, y sin embargo fueron saliendo, entre otros, porque hay un personal de carrera que es muy importante, que está allí, que permite plantear ciertas cosas, y habría que mirar cuál es el margen de planteamiento de las conversaciones. El asunto creo que en este caso no depende tanto de la Cancillería, sino de la apertura que dé la Secretaría de Estado en cabeza de Marco Rubio para tener una conversación más amplia y más ágil, y obviamente que logre mantener ese consenso que la actual canciller, la señora Sarabia, logró, o por lo menos esa, digamos, apertura a buscar la oposición al expresidente Álvaro Uribe. Incluso el mismo expresidente Juan Manuel Santos tuvo también una cierta participación en esta situación de crisis, y un grupo de empresarios muy relevantes, y otros expresidentes más. Y en este contexto, pues hay que decir que esto se ha vuelto una especie de problema nacional mucho más fuerte y muy sentido. Y mucho más cuando todavía vemos, por ejemplo, que la sección consular de las visas aún sigue cerrada y otros servicios consulares siguen cerrados. Y lo que usted decía hace un rato, las ONGs, por ejemplo, que tienen un papel muy importante en asuntos de análisis político, análisis de paz, ayuda humanitaria, etcétera, pues hoy amanecieron con una muy severa crisis y una preocupación muy alta de cuál va a ser su futuro, pues porque sin esa ayuda exterior, sobre todo los Estados Unidos, pues no se logra mantener en pie un funcionamiento muy claro de estas organizaciones. Y con la ayuda que se recibe de Europa, pues que si bien es importante, no se logra salir adelante. No, el panorama no parece ser tan alentador, y a esto se suma, a la suspensión de la ayuda, canciller Londoño, doctor Londoño, el tema del fantasma de la desertificación. Explíquenos cómo nos afectaría ese eventual escenario literalmente desfavorable para Colombia. Yo tengo una opinión de hace tiempos con respecto a la desertificación. Yo no creo, naturalmente que eso tiene una serie de efectos, no lo voy a negar, pero creo que los Estados Unidos no se pueden, no pueden asumir el caso de fiscales en ese sentido, que a ver a cuáles certifican y a cuáles no certifican. Yo no creo que eso en este momento pueda tener una connotación especial. Naturalmente que tiene efectos, pero los Estados Unidos con frecuencia decían, vamos a ver qué países respetan los derechos humanos. Entonces saca una lista sobre el particular. ¿Qué países han votado bien en Naciones Unidas con respecto a las posiciones de Estados Unidos? ¿Qué países han hecho una cosa u otra? Yo creo que eso no es del caso. Yo creo que Colombia lo que tiene que hacer es luchar contra el problema que tiene entre manos. Colombia es el primer productor de cocaína del mundo. ¿Qué hacemos? Los Estados Unidos no quieren, ni este gobierno ni los anteriores, que le entre más cocaína a los Estados Unidos, y Colombia tiene que enfrentar eso por los medios que sean.
Claro. Entonces, esa es una primera cosa que, a mi juicio, es fundamental y comprensible por parte del gobierno de Estados Unidos, naturalmente. Esa es la obligación moral que tiene el país. Pero venga, yo voy a hacer aquí las veces de abogado del diablo porque, profesor Patiño, es cierto que un país no debería ponerse en ese papel de usted sí cumple, usted no cumple y lo castigo si no y lo premio si sí, pero es que Estados Unidos es Estados Unidos, es una potencia amiga que nos ha ayudado en muchos temas y que pues lamentablemente también hace parte de esos mayores receptores de la coca, de la droga que se fabrica aquí en Colombia. Pues mire, uno puede criticar todo lo que quiera a los Estados Unidos en ese aspecto de si evalúa, no evalúa, y creo que esa es una situación muy compleja, entre otras razones por la estrecha relación que hay, pero creo yo que hay una responsabilidad muy seria del Estado colombiano de si regula o no regula, si mantiene o no mantiene, si reprime o no reprime, y lo que es cierto es que hemos visto en los últimos 2 años un crecimiento exponencial de las hectáreas sembradas con coca en Colombia y un fortalecimiento muy fuerte de los grupos narcotraficantes. Y ahí viene una pregunta que es inevitable y que va a ser muy compleja de resolver en este cambio de mandato en los Estados Unidos, lo que no quiere decir además que el gobierno Biden no estuviera planteando también problemas muy serios, observaciones muy serias, y es cómo va a responder frente a una exigencia tan elevada como la que ha puesto Donald Trump con una serie de presiones que uno puede discutir si son adecuadas o inadecuadas, pero que ahí están. Y el asunto, en este caso, el arte de la diplomacia consistiría en evaluarla y el arte de gobernar en tomar las decisiones correspondientes frente a este asunto. Y esto, digamos, no tiene que ver tanto con un entorno discursivo, sino con la capacidad de tomar decisiones y ejecutarlas. Y eso, pues, obviamente trae una situación realmente muy fuerte de exigencia para el gobierno nacional frente a este panorama y a este cambio de política exterior desde Washington. Doctor Londoño, lo escucho porque mi pregunta al profesor Patiño fue básicamente cuestionando lo que usted venía diciendo y es como, bueno, es un papel cuestionable de Estados Unidos, pero finalmente tienen la sartén por el mango y Colombia, lo dice el profesor Patiño, no viene siendo un buen ejecutor de su política antidrogas porque es lamentable, pero ahora más que nunca estamos invadidos de esos cultivos. Sin duda ninguna. A mí me tocó defender a Colombia en la Corte Internacional de Justicia por una demanda que nos presentó Ecuador por las aspersiones en la frontera entre los dos países. Y yo creo que el país tiene una obligación moral en ese sentido. Es que yo estoy convencido que todos los problemas que tiene Colombia de inseguridad, de corrupción, etcétera, giran alrededor del problema del tráfico de las drogas, de los cultivos ilícitos, de la comercialización de la droga y ahora también de la minería ilegal. Esa es la verdad. Yo no creo que nosotros podamos salir de esa situación en que vivimos por todas partes, no solamente en el Catatumbo, sino en los 4 puntos cardinales de Colombia, si no adoptamos o hacemos algo frente a esa situación que nos ha arrollado, por decirlo así. Es una situación muy complicada, pero fíjese usted que todas las confrontaciones que están presentando, incluso en el Catatumbo, que lo tenemos ante nuestros ojos, es una lucha entre grupos para lograr las rutas del narcotráfico. Eso es absolutamente insólito. No es una lucha de las fuerzas militares y de la Policía Nacional contra un grupo para eh, evitar y interceptarle la ruta, sino entre dos grupos armados. Y eso se ve en el Cauca, en el Valle, el Chocó. Entonces, es una situación absolutamente dramática. Colombia bajó la guardia en ese sentido y tenemos una serie de problemas que estamos afrontando y que seguiremos afrontando mientras en alguna forma no se manejen adecuadamente las cosas. Colombia tiene que estar presente, las entidades del Estado colombiano tienen que estar presentes. No es posible que en ciertas regiones del país el Estado no haga presencia. Y la falta de presencia del Estado, por una u otra razón, genera inmediatamente este tipo de situaciones, que somos espectadores todos los días de esa situación que es muy lamentable.
Profesor Patiño, para ir cerrando, una conclusión, les voy a plantear la misma pregunta a los dos para cerrar. ¿Podrá Colombia literalmente atravesar esta situación de dificultad con Estados Unidos y salir con la cabeza en alto, eliminando dos temas, el de la dependencia que tenemos y que queda evidente con lo que ustedes nos exponen aquí en sala de prensa, y también manteniendo unas relaciones diplomáticas sanas? La dependencia es un asunto que no se resuelve en las próximas 3 o 4 décadas si es que optáramos realmente por una seria política de ciencia y tecnología, reindustrialización, crecimiento económico y competencia global. Eso no va a pasar. Por tanto, hay que asumir con realismo la relación de interconexión, de dependencia económica y estructural y de protección y de aliado geopolítico de Colombia hacia los Estados Unidos. Y creo que hay que llevar una política exterior adulta, madura, serena, de cabeza fría con los Estados Unidos. Y creo que si esto se asume solo como un impasse y no como una grave crisis que requiere un manejo serio, inmesurado y realmente, digamos, estratégico, con una seria política estratégica, entre otros porque carecemos, digamos, en la actualidad incluso de una política migratoria seria, creo que si no lo hacemos así, es imposible salir de esta crisis. Lo escucho, doctor Londoño, lo que nos espera y si es posible salir victoriosos de este impasse y de esta suspensión de ayuda. Estoy de acuerdo con el doctor Patiño en que no es un impasse. Esto va a tener una serie de secuelas de aquí en adelante. Ya están sentadas las secuelas. Entonces, y esto va a continuar. Aquí hay una serie de lecciones para Colombia, para el gobierno de Colombia y para los colombianos. Esa actitud en un momento determinado, un poco populista, demagógica frente a los Estados Unidos, eso no se puede manejar así. Desafortunadamente, las cosas hay que manejarlas en otra forma. El doctor Patiño hablaba con mucha razón de la actitud de México. México es una potencia en América Latina, y la actitud de Brasil. Ha tenido actitudes cuidadosas, mesuradas, inteligentes, y eso que México está en la frontera con los Estados Unidos. Entonces, las cosas hay que manejarlas cuidadosamente. No puede ser a base de expresiones ni nada de esas cosas. Una política internacional coherente. Recuerdo muy bien lo que decía en su momento, se le adjudicaba a Benito Juárez, decían en México: ay México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Esa frase lo lleva a uno a interpretar y aplicar aquí en terreno muchas cosas. Pues gracias, doctor Londoño y profesor Patiño, por este tiempo, por sus reflexiones y por ayudarnos a entender más esta situación que va mucho más allá que lo que usted dice, ex canciller Londoño, que las cuentas de X, el manejo de dos políticos que a la larga para muchos terminan pareciéndose y que tiene serias implicaciones en terreno y en región para Colombia. Gracias a los dos. Muchas gracias. Un saludo, doctor Patiño, para usted. Muchas gracias, doctor Londoño, muy amable. Igualmente, un saludo para los dos y también a ustedes, los usuarios de Noticias Caracol en vivo. Gracias por sus comentarios. Los invitamos a permanecer conectados porque ya llega Signo Pesos. Feliz noche para todos.